que entre las cosas que nosotros queremos valorar es la línea humeral anterior, en la que nos va a orientar acerca de si puede haber o no una fractura, recordando que en niños mayores de 5 años se va a intersecar con el tercio medio del capitel, y en niños menores de 5 años apenas va a tocar el capitel. Y cuando tienes una fractura, como podemos ver en la imagen, el capitellum se va hacia posterior de esta línea. También importante es conocer el ángulo de Bowman y poder determinarlo, recordando que es aproximadamente entre 70 y 75 grados. Es más, la realización de radiografías contralaterales siempre nos orienta a tener eh, a cómo se encuentra este ángulo. Y cuando hay desviaciones mayores de los 5 a los 10 grados en cada cono, podemos orientarnos que hay algún tipo de lesión en el compartimento medial. Y bueno, además también no está de más mencionar el signo del fat pan de grasa, eh, que es producido por el aumento de sangre a nivel de la fractura supracondílica. Esta es una clasificación, la clasificación de Garland modificada, que tiene hasta 5 subtipos, en el cual el tipo 1 es no desplazado, el tipo 2 todavía conserva parte del perífero en la parte posterior, el tipo 3 es desplazada, el tipo 4 es un desplazamiento tanto en flexión como en extensión, y el tipo 3, el tipo 5, la columna medial, está lesionada. Y como se mencionó anteriormente, en estas hay una pérdida del ángulo de Bowen. Con respecto al tratamiento, el tratamiento no quirúrgico, el tratamiento no quirúrgico por lo general se da en los pacientes que son lesiones tipo 1, tipo 2, que no tienen una lesión neurológica, que no tienen edema, que no tienen una conmoción medial. Eh, y el tratamiento quirúrgico se da en lesiones, en fracturas tipo 3, tipo 2, en las lesiones que tienen extensión, tipo flexión, las fracturas que tienen un colapso de la columna medial, y las indicaciones quirúrgicas eh, varían. Cuando tú tienes puede ser no urgente, que son lesiones en las cuales hay una buena perfusión, que no hay un déficit neurológico, que, que no nos es urgente realizarle una fijación, y estos pacientes pueden ser admitidos y pasar la noche. Esto se hace con una férula eh, que tenga unos 30 o 40 grados de flexión. De todas maneras hay que dejarlo en observación para darle una elevación eh, de la extremidad y vigilar que no desarrolle algún tipo de síndrome compartimental. Em, Cuando hablamos de lesiones de cirugías urgentes, son lesiones que tienen que realizarse en el mismo día, y las indicaciones son que todavía hay pulso, un poco disminuido, pero hay una buena perfusión. eh, Quizás hay algo de lesión sensorial, pero toda la parte motora está funcional. Hay algo de edema, incluso podríamos encontrar eh, eh, el signo del brachialis. Y lesiones emergentes son lesiones que tenemos que meter en cuestión de minutos o de horas, para no tener algún compromiso de toda la extremidad. Con respecto a la forma de la colocación de pines, existen diferentes tipos de escuela, colocaciones de 2 pines laterales, colocación de 3 pines cruzados, colocación de 2 pines cruzados, colocación de un solo pin, y esto varía según la técnica y según la escuela en la cual los alumnos puedan realizar este tipo de tratamiento. Con respecto a las fracturas de cóndilo lateral, representan aproximadamente el 17% de las fracturas de húmero. Eh, tienen, son las segundas más comunes en el codo,
tienen un promedio de 6 o 7 años. Existen dos tipos de mecanismos descritos que pueden ser el pull-off o el push-off. En el pull-off hay una especie de abulsión del cóndilo. En el push-off hablamos de que la cúpula radial es la que te produce un trauma directo y te produce una lesión. Eh, hablamos de artrografía. Más adelante les vamos a explicar el por qué radiografía, AP lateral, incluso la oblicua, para ver cómo está la carilla articular. El CAT realmente no es tan funcional debido a que todavía encontramos gran cantidad de, de área articular. En este caso, lo ideal es realizarle una resonancia magnética en la cual podemos evidenciar mejor toda la carilla articular, que podemos evidenciar incluso si tenemos algo de duda, como si hay algún tipo de contusión ósea. Recuerdo también que este tipo de fracturas tiene alta incidencia de no uniones, mal uniones o incluso necrosis avascular, por lo cual la fijación tiende a ser extremadamente importante. Esta es la clasificación de Weiss, es una clasificación sencilla, son tres tipos: menos de 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros, y mayores de 4 milímetros. Los menos de 2 milímetros, por lo general, no son quirúrgicas. Los de 2 a 4 milímetros, este es el punto clave. Es cuando tenemos que valorar cómo se encuentra el cartílago articular, si se encuentra íntegro, y esto es a través de una artrografía. Eh, y, y ya los tipo 4 son para realizarle el tipo de cirugía. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cirugía se le haría a estos pacientes? Ok, existen dos tendencias: la colocación de tornillos de compresión o la colocación de KW. Si se colocan KW, deberían ser en forma divergente para poder mantener la mayor estabilidad. La colocación de los tornillos, por principio mecánico, te va a dar un tipo de compresión. Eh, Se habla de que son un poco superiores la colocación de tornillos, pero también va a depender de qué tipo de paciente va a tener. No es lo mismo un paciente que sea un atleta de alto rendimiento de un paciente eh, eh, que es un atleta de fin de semana, un niño que juega totalmente normal, porque posteriormente hay que retirar el implante. Así que con respecto a las fracturas de antebrazo, hablamos de que existe la luxofractura de Montegia, que es que siempre tenemos que tener en cuenta de que si existe una fractura aislada de cúbito, hay que sospechar de que hay una lesión eh, en el radio proximal. O viceversa, si encontramos una luxación eh, de la cúpula radial, hay que valorar si hay algún tipo de lesión plástica a nivel del cúbito. El promedio es entre 4 o 6 años. Por lo general, estos pacientes van a acudir con dolor, aumento de volumen, con deformidad, y muchas veces es palpable en la cabeza del radio. Entonces, con respecto a la clasificación de Badoto, la conocemos. eh, Todos conocemos este tipo de clasificación, así que más que todo nos orienta a ver qué tipo de tratamiento vamos a tener, pensando que las tipo 1 podemos colocarle unos 110 grados de flexión eh, y full supinado, y con esto nos va a ayudar a que se relaje el tendón eh, y nos va a ayudar a que se produzca el tendón del bíceps, nos va a ayudar a que se produzca una buena reducción. Con respecto a la tipo 2, se reduce en full extensión, la tipo 3 en full extensión con algo de colocación de valgo. Eh, lo más importante, evidentemente, es que se tenga la reducción de la cúpula radial y la alineación de la fractura. Con respecto a las indicaciones quirúrgicas,
Eh, Desde la tipo 1 a la tipo 3, todo va a depender si se encuentra estable tanto a nivel del cúbito como la luxación del radio. Las fracturas agudas tipo 4 son una indicación quirúrgica y cuando tienen fracturas expuestas o pacientes mayores de 10 años, si la reducción cerrada no es estable. Cuando tienes fracturas de ambos huesos del antebrazo, estas representan el 40% de las fracturas pediátricas. El 8% de estos niños, por lo general, son mayores de 5 años. El mecanismo son caídas de altura, realizando deporte o jugando en el playground. Cuando tienes una caída con el codo en extensión y la mano abierta, hay que valorar hacia dónde se encuentra el ápex de la fractura. Si fue en supinación en el antebrazo, el ápex va a ser volar. Y si es en pronación, el ápex va a ser dorsal. Em, También pueden tener lesiones asociadas, como es el codo flotante, que está escrito entre un 5 y un 15%, o las lesiones nerviosas, que equivalen a menos de un 1%. Con respecto a la clasificación, podemos clasificarlas en fracturas incompletas, fracturas completas, las fracturas incompletas, fracturas de tallo verde, torus o deformidades plásticas. Las fracturas completas podemos hablar de que son el tercio proximal medio distal, siendo la diáfisis distal aproximadamente un 14% de toda la fractura, la metáfisis distal un 60% de todas las fracturas, 20% del tercio medio y solamente un 4% del tercio proximal. Este es un cuadro en que nos orienta a ver cómo es el manejo de la fractura. Si tiene una fractura abierta, hay que hacerle un debridamiento quirúrgico y se hace una manipulación en el salón de operaciones. Si tiene una lesión cerrada, hay que valorar si tiene una angulación entre 0 y 10 grados. En todas las edades, esto se trata con férula. Si tienes una angulación de 10 a 20 grados en un niño menor de 5 años, se coloca férula. Si es mayor de esos 5 años, hay que realizarle una reducción cerrada, al igual que si tuviera una angulación mayor de 20 grados. Si tienes éxito, es decir, que tu reducción es menos de 10 grados de angulación, podemos colocarle una férula. Si tienes éxito pero es inestable, hay que llevarlo al salón de operaciones. Y si fracasaste en toda tu reducción cerrada, hay que llevarlo a salón de operaciones. Entonces, también hay que caer en cuenta de que entre algunas de las indicaciones de las quirúrgicas, vendrían siendo fracturas complicadas, fracturas irreductibles, inaceptable reducción o fracturas concomitantes o fracturas refractarias. Eh, y también hay que caer en cuenta que muchas veces cuando tú tienes un tipo de fractura, solamente con la colocación del clavo endomedular a través del cúbito puede ayudarnos a reducir el radio y que se pueda manejar de esa manera, siempre y cuando no haya alguna interposición de tejido. Bueno, respecto a las fracturas de radio distal, las fracturas de radio distal son las fracturas más comunes en niños debajo de 16 años. En los varones, predominan los varones de un 3 a 1 sobre las niñas. El promedio de las niñas es entre 10 y 12 años de este tipo de fractura. En los varones de 12 a 14 años. Recordando que la fisis distal en el radio es el 75% del crecimiento del mismo y representa un 40% del crecimiento de toda la extremidad, entre 5.25 milímetros de crecimiento por año. Eh, Esto quiere decir que tiene una gran capacidad de remodelación. Eh, Bueno, la clasificación va a depender de dónde se produzca el tipo de lesión, como hemos mencionado anteriormente.
Pueden ser lesiones relacionadas a la fisis que equivalen a un 30%, o lesiones metafisiales que equivalen hasta un 62%, en las que les vamos a encontrar lesiones de Coles, Smith, fracturas incompletas, que vendrían siendo tallo verde, torus, o lesiones plásticas un poco menos frecuentes en este tipo de nivel. Y el tratamiento, existen diferentes tipos de tratamiento que vendría siendo eh, más o menos lo anteriormente mencionado. Si existen deformidades mayores de 10 grados, deformidades mayores de 20 grados, podemos realizarle reducciones, colocación de férulas sin ningún tipo de reducción, una reducción cerrada, una reducción, una fijación interna, una reducción y fijación abierta. Eh, con respecto a la colocación de los pines, existen diferentes tipos, diferentes métodos eh, de colocación de clavillos eh, de Kirchner, que puede ser incluso con el método de Capagni, o colocaciones de dos clavillos laterales. Existen diferentes técnicas y bueno, eso depende mucho de la escuela y del tipo de entrenamiento que tenga, además de la pericia del mismo cirujano. Así que más que todo eso era lo que les había traído para comentarles el día de hoy. Muchas gracias.